Habíamos quedado en que hemos descrito una posible infección, en este caso graficado por esto que representa bacterias. Dijimos también que iban a haber las centinelas, pesquisando la presencia de posibles potenciales patógenos, y que estas células centinelas generaban alarma en el sistema inmune para atraer células inflamatorias pertenecientes al sistema inmune innato, para intentar así controlar el potencial daño que pueden ocasionar estos patógenos. Eso es lo que hemos descrito hasta ahora. El problema es que este sistema de defensa no siempre es suficiente para controlar las infecciones, por tanto se necesita algo que lo complemente, y eso es la inmunidad adaptativa, perdón. ¿Ya? Adaptativa. Entonces, como les comenté, la inmunidad adaptativa va a actuar cuando el sistema inmune innato se vea superado, ¿ya? Ahora, es importante igual diferenciar al sistema inmune adaptativo del sistema inmune innato. Hay muchas diferencias, le he mostrado varias veces un recuadro en donde se diferencia en cuanto a tiempo, en cuanto a células, pero otra cosa relevante de las diferencias que hay entre el sistema adaptativo y el sistema innato es el cómo reconocen al agente al cual van a atacar. Por un lado, el sistema inmune innato lo va a hacer por medio de los... ¿Qué es lo que reconoce el sistema inmune innato? Ok, sí, pero ¿qué parte del antígeno? Hemos definido, hemos hablado de una cosa en particular, de hecho son las siglas. ¿El segundo? No, o sea, sí, LPS. LPS es uno de los ejemplos, ¿cierto? Que pertenece, que puede ser reconocido. Eso, ¿cómo se llama eso? Interleuquina. Ya. Vamos. Capaz que la materia de muchachos. Ya, entonces, ¿qué eran estos PAMs? Patrones moleculares a patógenos. ¿Ya? Entonces son estructuras que son bastante conservadas en diferentes patógenos, por tanto les permitía al sistema inmune decir, ok, esto no me pertenece a mí, no es de mi cuerpo, debo atacarlo, ¿sí? No me interesa saber exactamente qué individuo es, sino que me interesa saber qué es ajeno y por eso lo ataco, ¿ya? Entonces era algo bastante general. Mientras que el sistema adaptativo, como hemos insinuado, pero no profundizado todavía, reconoce cosas mucho más específicas. ¿Ya? Reconoce entonces ciertas etiquetas moleculares que se denominan epítopos. ¿Ya? Son estructuras pequeñas que pertenecen a una molécula determinada. ¿Ya? Epítopos. 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 Aquí está. Epítopos. ¿Pertenece a un patógeno? A un antígeno. ¿Ya? Si pensamos en una molécula como la que está graficada en la pizarra, está la proyección, pensamos que esa molécula es un antígeno, lo que podría ser el epítopo reconocido por el sistema inmune adaptativo sería lo que está graficado en verde, ¿ya? Son reacciones bastante específicas que le permiten finalmente este reconocimiento del sistema inmune, ¿ya? Lo que quiero que se vea es que no reconoce lo macro, sino que busca detalles en esta molécula para poder reconocerla como ajeno, ¿ya? Entonces, para definir un poco más lo que es un epítopo, son las regiones con actividad inmunitaria,
de un inmunógeno, y aquí sale otro concepto que es el concepto de inmunógeno. Es parecido a antígeno. Lo vamos a definir más adelante igual. Vamos más adelante. Los epitopos entonces son las regiones con actividad inmunitaria de un inmunógeno que se unen a receptores de membrana específicas de un antígeno en los linfocitos o a anticuerpos secretados. Y esto que está ahí, medio enredado, ¿alguien me lo puede traducir? ¿Qué quiere decir? ¿Quién entendió de eso? Cuando lo puse, pensé que estaba enredado. Estamos definiendo el epítopo. Dijimos que era algo que pertenece a, yo les dije antígeno, la verdad es que lo más correcto es decir inmunógeno. Ya. El inmunógeno, y dentro del inmunógeno el epítopo es la región que va a tener la actividad inmunitaria, va a ser la zona en la que precisamente va a ser reconocida por el sistema inmune, en este caso por algún anticuerpo. ¿Ya? Entonces, el epítopo es la zona que va a ser reconocido específicamente por esta respuesta inmune adaptativa, y este epítopo va a pertenecer a una molécula que vamos a denominar inmunógeno. ¿Ya? Por tanto, como decíamos, se unen a receptores de membrana específicos para antígenos. Me estoy refiriendo acá, y este es mi inmunógeno. Este es mi linfocito. Me estoy refiriendo a que el linfocito tiene receptores específicos para antígenos. Y estos receptores específicos para antígenos van a reconocer cierta estructura puntual del inmunógeno que hemos denominado epítopo. ¿Ya? Eso no está valiendo, quiero que no se vayan a enredar. Epítopo, región con actividad inmune, o sea que puede ser reconocida por el sistema inmune. Este epítopo pertenece a un inmunógeno, ¿ya? Y estos epítopos van a ser reconocidos por receptores que le pertenecen a la célula inmunitaria o a un anticuerpo, ¿ya? Receptores que van a estar especializados en reconocer antígenos, ¿sí? De los linfocitos o anticuerpos. Espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Esa sería como la zona del enlace? ¿Sí? Profesor, ¿por qué Lo vamos a definir más adelante. Ya, es un concepto similar al antígeno, pero tiene una sutileza. ¿Ya? Así que lo vamos a ver más específico en la siguiente diapositiva. Los anticuerpos interactúan entonces con el antígeno al reconocer los epítopos específicos. Cuando pensamos en un inmunógeno, es bueno hacer esta diferencia entre inmunogenicidad y antigenicidad, ¿ya? Son conceptos que son bastante similares, muy similares, pero mantienen cierta diferencia, ¿ya? La inmunogenicidad es la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria humoral o mediada por células, o ambas. ¿Ya? Cuando hablamos de inmunogenicidad, nos estamos refiriendo a que esa molécula tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune. En cambio, la antigenicidad es la capacidad de combinarse de manera específica con productos finales de la respuesta inmune. No todas las moléculas que tienen inmunogenicidad tienen la capacidad antigénica también, pero no al revés. No toda antigenicidad involucra inmunogenicidad. Es una sutileza. Pero el lenguaje técnico lo necesita. Vamos a repasar esa idea más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Una cosa es poder desarrollar respuesta inmune
y otra cosa es ser reconocida por elementos inmunológicos como un anticuerpo. La inmunogenicidad depende, en parte, de 4 propiedades. Un concepto que es alteridad, tamaño molecular, composición y complejidad, que lo hemos agrupado en uno solo, complejidad química, y finalmente la capacidad de ser procesado y presentado por una molécula presentadora de antígenos. ¿Ya? Entonces la inmunogenicidad depende de esos 4 factores: alteridad, tamaño, composición y complejidad, y la capacidad de ser presentado a una célula. ¿Cómo es? ¿MHC? Complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, vamos a definir cada uno de estos factores que determinan, insisto, la inmunogenicidad de una molécula. Pero antes de eso, es necesario entender la tolerancia. Cuando pienso en tolerancia, estamos pensando en la capacidad del sistema inmune de no accionarse frente a alguna molécula en particular. ¿Ya? Es importantísimo que las células del sistema inmune sean tolerantes con las células pertenecientes al cuerpo. Si no, estaríamos siendo atacados constantemente por nuestras propias defensas. Es como lo que aguanta, por decirlo. Lo que permite que esté presente en el medio. ¿Sí? Y ahí es complicado porque hay, por ejemplo, algunos animales que recibieron algún agente infeccioso desde su madre durante el desarrollo fetal, y el sistema inmune ya considera que eso es algo propio del cuerpo y no lo ataca, y son portadores crónicos de algún patógeno. ¿Sí? El sistema inmune le produce tolerancia. Bueno, gran parte de la capacidad de tolerar antígenos propios surge durante el desarrollo de los linfocitos. Ya, no solamente en la etapa fetal, sino que a lo largo de tu vida, son los linfocitos los que van a estar siendo expuestos a esta tolerancia o proporcionando la tolerancia a los diferentes antígenos. Las células que reconocen componentes propios durante el proceso son desactivadas. Recuerden que cuando hablábamos del timo, ¿qué células maduran en el timo? Las células T, bien. Dijimos que en el timo llegaban muchas células T maduras, ¿verdad? Que denominábamos timocitos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y que gran parte de esos timocitos morían, no llegaban a una maduración final. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, esas células T que se descartaban del proceso y no llegaban a su maduración final, son células T que en algún grado no tenían la capacidad de tolerar lo propio. ¿Ya? Entonces, las células T, en este caso, que reconocen componentes propios, al decir reconocer significa que se van a accionar frente a componentes celulares propios del cuerpo. Si reaccionaban de forma agresiva frente a algún antígeno del cuerpo, son descartadas. ¿Ya? Y solo aquellas que tienen tolerancia logran sobrevivir y culminar el proceso. Los antígenos que no se expusieron a linfocitos inmaduros durante este periodo crítico pueden ser reconocidos más tarde como ajenos o extraños. ¿Ya? Entonces, el proceso clave de la tolerancia es la maduración linfocitaria. ¿Ya? Que son presentados en su etapa inmadura, va a haber tolerancia. Si el linfocito no tuvo ninguna experiencia con ese antígeno y lo conoce ya solamente en la fase madura, entonces el linfocito normalmente va a reaccionar contra él. ¿Ya? Dicho esto, hablemos de alteridad. La alteridad es un concepto, yo creo que de nombre poco familiar, pero hace alusión a lo que está en el último punto, que es la distancia genética. ¿Ya?
Entonces, hablamos de alteridad como la capacidad de reconocimiento de una molécula ajena. ¿Ya? El grado de inmunogenicidad depende también, en gran medida, del grado de alteridad. Y esta alteridad suele ser mayor cuanto mayor es la diferencia filogenética entre dos especies. ¿Ya? Entonces, si a mí se me ocurre la genial idea de sacar albúmina a una vaca, ¿sí? ¿Sabe lo que es la albúmina? Proteína. ¿Y dónde está presente la albúmina? ¿En la leche? Sí, hay albúmina en leche, pero una vaca cualquiera. No pusimos la leche. En sangre. La albúmina es la proteína, una de las proteínas más importantes en sangre. ¿Ya? Resulta que se me ocurrió la genial idea de transfundir albúmina de una vaca a una cabra. ¿Ya? Tomé albúmina de la sangre de la vaca, la aislé y se la transfundí a una cabra. ¿Ya? La respuesta inmunológica de esa cabra va a ser menor en comparación si a mí se me ocurre transfundir la misma albúmina a una lagartija. Porque filogenéticamente están demasiado separados. Entonces lo esperable es que la lagartija reaccione de forma mucho más exagerada en cuanto a la respuesta inmune por la alteridad. ¿Ya? A eso nos referimos con alteridad. Entonces, quédense con el último punto. La distancia genética que puede haber entre las especies va a influir en la fuerza de la respuesta inmune. ¿Ya? Va a haber mayor inmunogenicidad en aquellos animales que están más separados genéticamente hablando. ¿Entendió? Sí. Ya. Dijimos que eran 4 puntos. El siguiente es el tamaño molecular. Y aquí es súper obvio. A mayor tamaño, mayor va a ser la capacidad de responder. ¿Ya? Pero hay otro importante. Los inmunógenos más activos tienden a presentar masas moleculares de 100.000 Dalton o más. ¿Ya? Entonces, inmunógenos que tienen mayor facilidad para ser reconocidos son grandes. Estamos hablando de 100.000 Dalton o más. Mientras que sustancias con masas moleculares menores a 5.000 Dalton son inmunológicamente deficientes. Moléculas muy pequeñas, menores a 5.000 Dalton, son inmunológicamente deficientes. La más grande, más inmunológica, pero es importante ese dato, el tamaño. ¿Ya? Composición y heterogeneidad química. Los heteropolímeros suelen ser más inmunológicos que los homopolímeros. Y en el esquema espero que les ayude. Si tengo muchos monómeros que componen un polímero, ¿sí? Pero todos estos monómeros, como el nombre lo dice, van a ser iguales, formando un homopolímero. Este homopolímero es inmunológicamente menos reactivo que un polímero formado por monómeros todos diferentes. ¿Ya? Entonces, la composición y la heterogeneidad química de un compuesto va a determinar también qué tanta respuesta inmune puedo yo desarrollar. ¿Ya? Insisto, si comparamos una estructura que está compuesta de elementos iguales, como el dibujo de arriba, tiene menor capacidad de desarrollar una respuesta inmune en comparación al polímero que está abajo, y está hecho de cosas todas distintas. ¿Ya? Entonces hemos hablado ya de 3 puntos. El último que nos falta es la capacidad de ser presentado, de ser procesado y presentado finalmente en un complejo mayor de histocompatibilidad. Y es que cuando pensamos en inmunidad innata, cuando pensamos en inmunidad adaptativa, un paso clave, sobre todo para linfocitos T, es que le presenten un antígeno. Es un paso esencial. Por tanto, si no tengo la capacidad de poder presentárselo al linfocito T, evidentemente la respuesta inmune va a ser mucho menor. ¿Ya?
Se requiere entonces la interacción de células T con el antígeno procesado y presentado junto con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Necesitamos una célula presentadora de antígeno que forme este complejo mayor de histocompatibilidad, que es una especie de mensaje, ¿cierto?, que va adherido a la membrana y que finalmente se comunique con una célula T. Las macromoléculas que no pueden degradarse y presentarse como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son inmunológicamente deficientes. ¿Ya? Y acá hay una gran diferencia entre los L-aminoácidos y los D-aminoácidos. ¿Ya? Sí. Esta molécula que tiene que ser presentada al linfocito T está compuesta principalmente por L-aminoácidos, va a ser fácilmente procesada y presentada. Mientras que aquellas moléculas que están compuestas por D-aminoácidos son moléculas que lamentablemente son difíciles de procesar y por tanto difícilmente va a ser presentada a un linfocito T. ¿Ya? Entonces, este detalle de la composición puede hacer variar la capacidad de ser presentada finalmente al linfocito T. Ya, hasta ahora hemos hablado del antígeno. Hemos hablado de 4 propiedades que son importantes para la molécula, para ser presentada finalmente y poder desarrollar una respuesta inmune. Hablemos un poco también del individuo, porque indudablemente el individuo también va a tener algo que decir a la hora de pensar en una respuesta inmune, ¿ya? Y eso lo hemos definido como factores biológicos. Por un lado, el genotipo del animal. La constitución genética de un animal inmunizado influye en el tipo de respuesta inmunitaria que manifiesta y asimismo en el grado de la reacción. Los productos genéticos del complejo mayor de histocompatibilidad que actúan para presentar el antígeno procesado a células T tienen un papel central en la determinación del grado al cual responde un animal a un inmunógeno. Si el animal presenta, y existe esta patología, deficiencia genética para poder producir complejos mayores de histocompatibilidad, va a tener menor capacidad de poder responder inmunológicamente frente a estas moléculas. ¿Ya? Entonces, el genotipo del animal, ¿cierto?, particularmente asociado a es la parte genética más importante, a la capacidad de poder formar complejos mayores de histocompatibilidad, es crucial para esta respuesta inmunológica. ¿Ya? Entonces, el genotipo es el primer punto del individuo que nos va a permitir entender el impacto del sistema inmune frente a esta respuesta. La dosis y la vía de inoculación. No es lo mismo ingerir un patógeno, ¿cierto?, que se inocule directamente en un vaso sanguíneo. Cada inmunógeno experimental muestra una curva de dosis-respuesta particular que se determina al medir la reacción inmunitaria en diferentes dosis y distintas vías de administración. Una dosis insuficiente no va a estimular una reacción inmunitaria, ¿ya? Normalmente día a día estamos ingiriendo patógenos, día a día estamos respirando patógenos, pero normalmente con una carga baja, ¿ya? Nuestro sistema inmune logra controlar aquellas dosis. Diferente es, insisto, cuando o ingerimos grandes cantidades o a través por medio de alguna herida llegan estos patógenos quizás en pequeñas cantidades inicialmente a hacer contacto con vía sanguínea y bueno, colonizar por este medio. ¿Ya? Entonces, la dosis es importante y la vía de inoculación. Y el último punto
no, todavía no. Las diferentes vías, por si no las conocen, intravenosa, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intraperitoneal, algunas de las vías que se podrían utilizar los patógenos para poder ingresar al sistema. El último factor biológico serían los coadyuvantes, esto asociado principalmente pensándolo en vacunas, ¿ya? Cuando hablamos de un coadyuvante pensamos que son sustancias que cuando se mezclan e inyectan con un antígeno aumentan la inmunogenicidad de ese antígeno, y eso lo van a hacer por medio de los puntos que están acá, estos 4 puntos. Por un lado, favoreciendo la prolongación de la persistencia del antígeno en el medio, intensificando las señales coestimuladoras, aumentando la inflamación local, estimulando la proliferación inespecífica de linfocitos. ¿Ya? Estos 4 puntos son las formas en que los coadyuvantes pueden y van a estimular finalmente la respuesta inmune frente al patógeno en particular. Una cosa que es importante ver es la forma en que se estimulan o reconocen patógenos, antígenos, inmunógenos, los linfocitos, ¿cierto? Los B y los T. Recuerden que los linfocitos B presentan en su superficie una serie de anticuerpos, ¿verdad?, que tienen la capacidad de reconocer directamente. Entonces al linfocito B no es necesario que le presenten nada, él tiene la capacidad de reconocer por sí mismo a estas moléculas. Una vez que la reconoce, empieza la división clonal, quedan algunos de reserva, los linfocitos B de memoria, y otros ya pasan a ser plasmocitos y empiezan a liberar anticuerpos, ¿sí? Mientras que el linfocito T necesita ser inducido, ¿ya? No tiene esa iniciativa, no es proactivo como lo podría ser el linfocito B, sino que necesita que le den la señal, que le den la orden. Y es entonces que ahí se grafica esta célula como tipo pulso, que es la célula dendrítica, que es una de las células más especializadas con respecto a la presentación de antígenos, que presenta estos complejos mayor de histocompatibilidad, que le trae la molécula objetiva, se la presenta finalmente al linfocito T, y es entonces que después de aquello que el linfocito T reacciona, genera diferentes citoquinas y también comienza también con su acción celular propiamente tal. ¿Ya? Entonces son dos mecanismos completamente diferentes el uno del otro. Les dejo acá un cuadro que hace diferencia entre las células B y las células T, que me parece súper importante que lo puedan entender bien, no es para nada complejo, y resume más o menos lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Ya? Ahora, lo que viene de ahora en adelante es 100% anticuerpos. Vamos a hablar de anticuerpos. Por cómo vamos, yo creo que vamos a poder conversar un poco de paper si es que así lo quiere. Debería cambiar. Sí. No puedo pareja. Ninguna posibilidad individual. Tiene que acostumbrarse a leer literatura científica. Vamos a conversar, pero tiene que acostumbrarse a leer literatura científica. Sí, totalmente. Cuando alguien le entrega la información procesada, por supuesto que es más sencillo, pero tiene que acostumbrarse a leer literatura científica. O sea, que hemos leído así, pero algo controlado. Por eso, conversémoslo, saquemos algunas dudas. Igual con Sí. ¿cuántas preguntas son? 3. Son cosas bien generales, no sé tanto
Como las vidas, digo yo. Podría ser. Proceso de inflamación. ¿Cierto que se incluía una nueva? Sí. Ya, eso llama la atención. Yo podría preguntar eso perfectamente. Pero no como se activan, porque como se activaban eran como unas palabras que se restringidas, se activaban con, no sé, una palabra que se extraña. En realidad, en un test yo no busco profundizar tanto. Veo algo bastante general. Me interesa saber que lo leyeron y qué nivel de entendimiento tuvieron general. Pero así como llegar al meollo de no me interesa. Ya, sigamos. Una cosa importante de entender es la función que tienen los anticuerpos, ¿ya? Y en sí se resumen en estos dos párrafos. Por un lado, el reconocimiento de un inmunógeno, ¿ya? Sería uno de los objetivos de este anticuerpo, reconocer inmunógenos. Y el segundo, vamos a conocer las funciones todavía. Son descripciones del anticuerpo nada más. Las funciones están más allá. Sí, a la siguiente día. Entonces, los anticuerpos, esto es más que nada para indicarles de dónde provienen, ¿ya? El reconocimiento de un inmunógeno por los anticuerpos de la superficie de las células B, y por lo que ya hemos conversado, va a iniciar la proliferación y la diferenciación de diferentes linfocitos B, tanto por un lado los de memoria, y esto ya lo conversamos, y por otro lado las células plasmáticas, y van a ser finalmente estas células plasmáticas las que van a empezar a secretar anticuerpos específicos contra el inmunógeno inicial con el que fue contactado la célula B. ¿Ya? Fue lo que conversamos hace unos minutos atrás. Estas sí son las funciones. Por un lado, fijar antígenos extraños encontrados en el hospedero, unirse a él, como se ve aquí en la figura, lo reconoce, lo marca, ¿sí? Y por otro lado, mediar funciones efectoras para neutralizar o eliminar invasores externos. Entonces, la estructura del anticuerpo va a ser esencial para entender sus funciones. La función de ser fijado al antígeno la cumple estas partes de acá arriba, y la función de mediar funciones efectoras la cumple esta parte de acá abajo. ¿Ya? Vamos a hablar de su estructura y su relación con las funciones. Pero quiero que vean esto ya. ¿Ok? Por un lado tengo un lado de reconocimiento de antígenos, que está arriba, y por otro lado tengo una zona que podría ser entendido como una zona señal, ¿ya? Para hacer las propias, que sería la parte de abajo. Con respecto a la estructura, las moléculas, eso está todo graficado en la siguiente diapositiva. Quiero que intenten entender primero leyéndolo para que después lo veamos en el esquema. Las moléculas de anticuerpo tienen una estructura común de 4 cadenas peptídicas. Son 4. 2 cadenas que se denominan pesadas y 2 cadenas que se denominan ligeras. Estas en sí se unen de a pares. Primero se une una cadena pesada con una ligera, y luego estas 2 cadenas se unen entre sí, ¿ya? Y ahí estarían las 4 unidades. Ya, vamos al meollo de esto. Aquí está un esquema clásico de cómo entendemos los anticuerpos. La cadena ligera sería esta de acá, y la cadena pesada sería esta pequeña de acá. Ya, no se vayan a confundir con los tamaños. La cadena pesada es la más pequeña y la cadena ligera es la más grande. ¿Ya? También tenemos una zona que es la zona bisagra, la zona de unión antígeno y la zona de actividad efectora. Entonces, los colores igual me están dando una señal. Tenemos acá, esta sería la cola del anticuerpo,
es la zona que queda expuesta una vez que la zona de unión antígeno reconoce un antígeno, ¿ya? Es la que vimos en la imagen anterior. Entonces, la zona de unión antígeno aquí está pintada en dos colores. En dos colores. El color verde y el color amarillo. ¿Sí? Esa es la zona con la cual el anticuerpo reconoce un antígeno. Verde y amarillo. Esta zona es una zona que se denomina variable. ¿Ya? De ahí viene la U. ¿Sí? Esta V de ahí. Esta V nos está indicando que es una zona variable. ¿Ya? ¿Y por qué es variable? Porque necesita reconocer diferentes agentes. Por tanto, varía. ¿Ya? Y varía y se amolda de acuerdo a la necesidad que tenga, dependiendo del antígeno que esté verificando. ¿Ya? Por tanto, es una zona extremadamente variable y específica para cada uno de los antígenos que finalmente va a reconocer, o inmunólogos. Mientras que lo que está pintado en morado, lila y rojo son zonas con la letra C que significa conservado. Son zonas que no cambian, ¿ya? Y que sirven de señal para células propias. No cambian. Zonas conservadas, zonas variables, ¿ya? Y tienen esas funciones: reconocer antígenos, las variables, y las zonas conservadas sirven como señal para elementos propios, tanto celulares como orales. Hablemos de la función efectora, que es bastante relevante. Es importante recordar que los anticuerpos, esto es súper relevante porque hay mucha mitología al respecto. Los anticuerpos casi nunca, pongamos el casi, pero podríamos pensar perfectamente que nunca, destruyen o eliminan patógenos con solo unirse a ellos. ¿Ya? Hay ese mito popular de que los anticuerpos destruyen cosas. No es así. Los anticuerpos median la destrucción, pero por sí mismos normalmente son incapaces de destruir un antígeno. ¿Ya? Median su destrucción, la regulan. Eso sí es irremontable. La región constante es la encargada de la función efectora, ¿ya? Y la función efectora varía entre las diferentes inmunoglobulinas. Cada inmunoglobulina, cada anticuerpo, recuerden que inmunoglobulina y anticuerpo pueden ser utilizados como sinónimos. La función efectora varía entre los diferentes tipos de inmunoglobulinas, pero a nivel general, ¿sí? Podemos entender que las funciones efectoras a nivel general de las inmunoglobulinas se resumen en esto: opsonización, activación del complemento, eso lo vimos; citotoxicidad, también lo vimos; y finalmente transitosis, que es una palabra muy técnica para describir algo que ya saben. Entonces, hablemos primero de la opsonización. Yo sé que lo mencioné en unas clases anteriores. ¿En otra clase anterior? La opsonización no es más que marcaje, ¿verdad? Pero no un marcaje cualquiera, sino que es un marcaje que va a promover la fagocitosis para aquellas células que tienen esta capacidad fagocítica, particularmente macrófagos y neutrófilos. ¿Ya? Eso es la opsonización. Se empiezan a agrupar los anticuerpos sobre el antígeno en particular, y eso le permite entender al macrófago que es esa célula la que se está marcando, esta bacteria, la que finalmente tiene que ser fagocitada. ¿Ya? ¿Qué parte da esta señal? La fracción FC del anticuerpo, la fracción conservada, la que no se une al antígeno. ¿Sí? Y por tanto, estas células, como el macrófago y el neutrófilo, necesitan tener un elemento que son los receptores FC. ¿Se entiende eso? Esta zona de acá, la cola de la inmunoglobulina, se llama fracción FC. ¿Ya? Entonces, para yo reconocer la fracción FC, necesito
un receptor FC. ¿Ya? Así reconozco esa zona. Produce una integración que la fija al agente patógeno a la membrana del fagocito. Eso es lo primero. Mi receptor FC va a reconocer la fracción FC de la inmunoglobulina y se va a anclar a mi superficie. ¿Ya? Eso es lo primero que va a pasar. Una vez anclado, se produce la fagocitosis. ¿Ya? Dentro del fagocito, el patógeno se constituye en el blanco de varios procesos destructores que generalmente están asociados a daño enzimático, daño oxidativo, para poder finalmente degradar al antígeno dentro del fagosoma. ¿Ya? Entonces, lo primero que ocurre, está el antígeno, están las inmunoglobulinas, lo reconocen, lo empiezan a marcar, ¿sí? O a un grupo de ellos, ¿ya? Lo opsonizan, luego este es reconocido por una célula fagocítica como puede ser un macrófago, y este macrófago tiene en su superficie receptores FC que van a reconocer la colita de la inmunoglobulina, o sea, la fracción FC. ¿Ya? Lo reconoce, lo afirma en su superficie, y una vez en la superficie, este es ingresado al citoplasma en una vesícula, ¿ya? Y dentro de esta vesícula empiezan a ir agregándose elementos que van a finalmente degradar al patógeno. ¿Ya? Eso es la opsonización asociada a la fagocitosis. Entonces, dijimos que lo primero era la opsonización, luego sigue la activación del complemento. ¿Qué vía del complemento es activada por anticuerpos? La lectina. No. La clásica. La clásica. ¿Ya? Si yo les pongo esto acá, ustedes deberían saber inmediatamente que estamos hablando de la vía clásica. ¿Ya? Ya habíamos dicho que estaba IgM o IgG, que eran las que finalmente activaban la vía clásica. No tengo mucho más que decir de esto. ¿Ya? Las inmunoglobulinas participan en la vía del complemento, particularmente la vía clásica. Esto también se los mencioné al final de lo que hablamos de inmunidad innata. Dijimos que las células natural killer tenían capacidad citotóxica. Y una de los tipos de citotoxicidad que causaban eran la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la célula natural killer va a reconocer una célula o una bacteria o un elemento marcado por un anticuerpo, va a reconocer la fracción FC, y una vez que reconoce la fracción FC, va a producir finalmente la citotoxicidad. ¿Sí? Esto ya igual lo habíamos conversado. Con esto hago un pequeño quiebre, nos quedan muy pocas diapositivas, pero para que tengamos un break. ¿Les parece? Ya. Lo último que relacionado con el efecto de los anticuerpos es la transitosis. ¿Ya? Y cuando hablamos de transitosis nos referimos al paso de las inmunoglobulinas a través de capas epiteliales. La capacidad de experimentar este transporte depende de las propiedades de la región constante. ¿Ya? Entonces, IgA e IgM son las que principalmente son o presentan esta transitosis, particularmente en producto lácteo, ya en la leche, en el calostro. ¿Ya? Y IgG se traspasa por medio de la placenta. ¿Ok? IgA e IgM lo hacen a través del calostro e IgG lo hace a través de la placenta. Entonces, cuando hablamos de transitosis, estamos hablando finalmente de, bueno, a grosso modo, o el mayor ejemplo, desconozco si hay otro en realidad, es como una madre traspasa inmunidad
forma pasiva a su descendencia. ¿Sí? Y esto lo puede hacer a través de la placenta, con IgG, o a través del calostro, por IgA e IgM. ¿Ya? Entonces esto ustedes igual lo saben, solo que ahora le estamos poniendo un nombre, transitosis. Ya muchachos, pequeño quiebre y después retomamos.